porque ya, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente, felicitarlas a las que están conectadas y al resto que se van conectando. Me siento muy emocionada de saber que vamos en el 5º módulo. Ya en esto estamos a punto de la graduación. Nos faltaría el próximo jueves el módulo 6. Las mujeres y ustedes, compañeras, han estado muy activas, respondiendo los módulos, las tareas, los foros. Esto se nos incrementó, digamos, un 70% respondiendo las mujeres, llegando a las notificaciones. Estamos súper feliz, además porque esto nos da un alcance y sabemos de que pudieron ingresar. Fue algo, un reto grande para ustedes, pero no imposible. Entonces, hoy estamos muy contentas, Fabiola, Adriana, Sandra y yo, y porque miramos que todas estaban pues como pilas, además también montando en el mural del Pazle los comentarios, mensajitos. Entonces, felicitarla, de verdad me siento muy emocionada y muy contenta. Y nuestro módulo el 5º es de obstáculos para el ejercicio de los derechos laborales y a la libertad sindical en el trabajo doméstico. Con ustedes las dejo con la compañera Sandra Muñoz. Compañeras, espero que estén muy bien. Yo estoy por acá, tiene mi cámara, pero creo que no se ve porque tenemos la presentación que va. Ya se ve. Espero que estén muy bien. Hoy estamos 38 conectados. Esperamos que en el transcurso de los siguientes minuticos se conecten el resto de las compañeras. Si no, No sé escriban. qué pasa, Sandra, pero ahorita miraba 40 y ya como que tienen, yo creo que la cobertura de internet está como malita y la saca y vuelven a ingresar. Listo, pero vamos a iniciar de todas maneras con las 40 compañeras que ya estamos. Sí. Este módulo 5 es un módulo que diseñamos a la medida de U+D, como muchos de los que ustedes vieron en este curso, pero este sí tiene una característica muy específica porque es construido con las voces de ustedes, de muchas de ustedes que están hoy aquí conectadas, de muchas de ustedes que son dirigentes de la organización sindical a nivel nacional. Y el módulo está fuertemente dirigido a que ustedes puedan identificar primero cuáles son los obstáculos que se tienen a la hora de ejercer el trabajo doméstico en Colombia, en Medellín. Hacemos un énfasis porque ustedes saben que la fundación de esta organización sindical, que hoy es de orden nacional, nació en Medellín. Entonces tratamos de ver como cuáles fueron los primeros obstáculos que tuvieron sus lideresas cuando quisieron iniciar la conformación de esta organización sindical. Aquí está María, que fue la primera presidenta nacional de U+D, y su lugar de residencia era Medellín, y por eso muchos de los ejemplos que ustedes ven acá son de, en principio, cuál es esa discriminación que tienen las mujeres o que han tenido históricamente las mujeres en Medellín cuando se insertan al trabajo doméstico, pero con seguridad será la misma historia para Urabá, para Neiva, para Cartagena, para Cali, para las distintas ciudades en las cuales tenemos presencia de mujeres afrocolombianas. Entonces, empezamos con un primer recurso 5.1, que es un video que queremos recordar con ustedes para las que no hayan tenido tiempo de verse, lo vamos a ver acá y ya Fabiola nos está haciendo el favor ahí de proyectárnoslo. Es un videito muy corto de 9 minutos que está construido, insisto, con las voces de ustedes. Un segundo recurso que ustedes ven allí, que es de la agenda, cuál es la agenda para la reivindicación de derechos laborales y sindicales que tiene U+D, que es necesario que ustedes la conozcan y que aparte de eso va a ser parte del de una preguntita que les vamos a hacer por allá en el módulo 6, que es más un módulo de práctica, un módulo de herramientas para la incidencia y de herramientas jurídicas. Y un tercer recurso que tiene que ver con acceso a la justicia. ¿Cuáles son los problemas que tenemos las mujeres trabajadoras domésticas? Y digo las mujeres porque son mayoritariamente mujeres, para acceder a la justicia laboral, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista judicial. Entonces, si ustedes miran, este es un módulo que habla de cuáles son los problemas que realmente tenemos las mujeres para defender nuestros derechos luego como cuál es la agenda de este sindicato y tercero,
cuáles son las dificultades ya reales de acceso a la justicia laboral. Si usamos palabras muy complejas que ustedes no entiendan, que ustedes digan, ¿qué es eso de acceso a la justicia? Yo no sé qué es eso. ¿Cómo que acceso a la justicia laboral? Nos preguntan, que para eso estamos Mari, Fabiola y yo acá, para resolver cualquier duda. Vamos a empezar entonces con nuestro, bueno, pero primero empezamos saludándonos. Ustedes no me han saludado. ¿Cómo están? ¿Están animadas? ¿Cómo están hoy las mujeres de U+D en las distintas partes del país? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Bien, están contentas, están aliviadas. Entusiastas porque ya es el último minuto de clase. Bien, gracias a Dios. Y ya felices porque ya casi nos graduamos, ya estamos casi en el último módulo. Muy bien, gracias a Dios, sí. Bueno, mis chicas, Estamos terminando. entonces vamos a silenciar los micrófonos y muy juiciosas. Si no hemos visto el video, vamos a ver el video. Ese es el recurso número, el 5.1 que tenemos en el curso. Y si ya lo vieron, vamos a volverlo a repasar para ver qué se nos pasó de la primera vez que lo vimos. ¿Listo? Entonces, Fabiola, mi bella. Laborales y a la libertad sindical en el trabajo doméstico. Caso U+D. Suele un poquito. Preguntarle a una trabajadora doméstica afro en Medellín por su historia como trabajadora en el sector lleva casi siempre a que ella empiece contando desde el momento en el que llegó a Medellín. Una ciudad a la que llegan con la promesa no solo de sobrevivir como lo hacían en su lugar de origen, sino con el sueño de trabajar y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, la realidad es otra, sobre todo en esta ciudad que es profundamente racista y clasista. A las mujeres afrocolombianas oriundas de Urabá o del Chocó, cuando llegan a Medellín, muchas veces a causa del desplazamiento forzado, el mundo laboral solo les ofrece el trabajo doméstico. La creciente migración de la gente chocuana hacia la promesa de la ciudad de Medellín muestra que aún existen unos lazos de dependencia entre el departamento del Chocó y Antioquia. Se encuentran hoy más ligados que nunca por una serie de vínculos económicos, políticos y sociales caracterizados por una relación jerárquica de dependencia y dominación. Las mujeres afiliadas a U+D tienen en común esta historia, y es que el trabajo doméstico termina siendo la primera opción de trabajo que reciben. Ellas generalmente vienen del campo y son víctimas del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado o víctimas del hambre y la pobreza. Así, la inserción en el servicio doméstico ha sido interpretada como una primera ocupación de carácter transitorio que permitiría la adaptación de la vida y el mercado de trabajos urbanos de mujeres provenientes de sectores rurales. No es una migración voluntaria, pero sí necesaria para sobrevivir. Este es el caso de la Directiva Nacional de Comunicaciones de U+D. Yo nací en San Jerónimo, Antioquia. De allá salimos desplazadas. A mí me mataron un hermano, entonces tuvimos que desplazarnos para Medellín. Fui desplazada desde los 12 años. Desde los 13 trabajo en el servicio doméstico en esta ciudad. Aquí tuve a mis 3 hijos, tengo 4 nietos y los he levantado con el servicio doméstico. Esto nos cuenta Gloria en una entrevista en marzo del 2020. U+D se ha creado, tejido y mantenido no solo por un grupo de mujeres que tienen un oficio en común. Ellas tienen una historia similar de desplazamiento, pobreza y de discriminación por su color de piel. Esta no es una particularidad especial de las mujeres que integran este sindicato, toda vez que el servicio doméstico es un empleo globalmente realizado por mujeres pertenecientes a los sectores populares, tanto por origen o como resultado de desplazamientos migratorios. Este desplazamiento para el caso de las mujeres de U+D es muy marcado por el conflicto armado del país. Yo vengo de Apartado, Antioquia. Llegué aquí a Medellín en el 96 por motivo de desplazamiento. Lo primero que me tocó hacer fue ser trabajadora doméstica sin preguntarme qué otra cosa sabía hacer, solo por ser mujer, solo por ser negra y por ser víctima del conflicto armado que vivimos en este país. Siempre me ha tocado lucharla, hacer un trabajo doméstico sin remuneración, desde muy pequeña. A nosotras, como en nuestra cultura nos enseñan a trabajar y siempre se hace este trabajo, allá se hacía sin remuneración. Y luego llegar aquí y hacerlo con remuneración
era algo. Esto nos contó María en una entrevista realizada en marzo del 2020. En Colombia, al igual que en otros países de la región, el trabajo doméstico es la forma como se insertan en el mundo laboral las mujeres, entre comillas, más pobres, con menor nivel de educación y que viven en condiciones de mayor exclusión social. Por ejemplo, en relación con su condición de mujeres migrantes, de mujeres negras, de mujeres campesinas o víctimas de desplazamiento forzado por la violencia. Las necesidades de trabajo de muchas mujeres que se encuentran en la pobreza, que han sufrido el desplazamiento forzado por la violencia y que viven multiplicidad de circunstancias que crean un marco de fragilidad económica para ellas y sus familias, las obligan a aceptar empleos con pocas o ninguna garantía laboral y las ponen en una situación de precariedad laboral. Según Lozano, cabe resaltar que los procesos organizativos de las mujeres negras colombianas en lo rural y en lo urbano se han pensado la articulación de las múltiples opresiones desde muy temprano. Desde inicios de la década de los 90 se escribía sobre la urgencia de articular raza, clase y género en crítica al movimiento social de comunidades negras y de igual manera al feminismo occidental, sin yuxtaposiciones ni predominancia categorial. En los diversos encuentros de organizaciones de mujeres negras, estas han planteado la imposibilidad de compartimentar la experiencia de ser mujer y negra. En consecuencia, se ha afirmado que no es mujer y negra, sino mujer negra. Esta cita de Lozano podría ser la explicación de por qué este sindicato, cuando se funda en el año 2013, hace expreso, desde sus siglas hasta la definición de sus estatutos, la noción de mujeres afrocolombianas y que se dedican al oficio del trabajo doméstico. Sin embargo, no fueron referentes teóricos sobre el tema los que llevaron a las mujeres a tomar esta decisión, ni tampoco su acercamiento a los discursos o reivindicaciones de la población afro en Colombia. Como lo relata María Roa, quien lideraba el proceso de constitución del sindicato en ese momento, el paso inicial era avanzar en que las mujeres se reconocieran como sujetos de derechos, como trabajadoras domésticas con derechos. Por esto, quizá las discusiones del movimiento afro aún no hacían parte del proceso inmediato, pero sí como uno de los temas a trabajar en la agencia sindical. Fuimos mirando junto con la ENS y Carabantú y estas reuniones que hacíamos periódicamente con las mujeres, y allí salieron muchas necesidades de que teníamos que formarnos como género en temas étnicos y de sindicalismo. Y yo creo que la prioridad fue el reconocimiento como tal, como mujeres trabajadoras domésticas. No nos reconocíamos como mujeres trabajadoras domésticas, nosotras decíamos que no lo éramos, que trabajábamos en otros lugares, como en oficinas, fábricas de confecciones y esos temas por el estilo, porque nos daba pena, no teníamos claro que era un trabajo con derechos y digno como cualquier otro. Esto nos cuenta María en una entrevista en marzo del 2020. Yo era una de las mujeres a la que le preguntaban: Gloria, ¿usted en qué trabaja? Y yo nunca decía que en el servicio doméstico porque me daba pena, porque siempre a mí me habían plasmado que a las mujeres del servicio doméstico nos decían sirvientas o éramos el comejón de los ricos y de las personas que nos menospreciaban. Esto nos cuenta Gloria en una entrevista en marzo del 2020. En un país como Colombia, donde ser sindicalista es cargar con un gran estigma, la elección que hicieron las fundadoras de UTRASD pasaba por varios análisis que van desde la violencia antisindical de más de 3.200 muertos, según datos de la Escuela Nacional Sindical a septiembre del 2020, hasta el desprestigio dado por los empleadores al decir que solo quieren acabar las empresas. Pero este sindicato no tiene que ver con empresas, y ese es un cambio en el paradigma tradicional y clásico del sindicalismo que traen estas mujeres. Son las nuevas formas de organización de trabajadores precarios que toman cuerpo sindical y que, más que reivindicar el trabajo, buscan reivindicar su condición de trabajadores y trabajadoras. Así lo hacen los sindicatos de la economía popular y otros de trabajadores informales, jubilados y desempleados. Este contexto que propicia la creación de un sindicato y no de una organización sindical de otro tipo, como ya se enunció también en lo alentado por un ambiente internacional.
la adopción por parte de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos en el 2011 y la posterior ratificación de Colombia de este convenio en el año 2013. Muy bien. ¿Qué impresiones tienen del video, compañeras? Las que se lo vieron, las que estaban aquí juiciosas. A ver, yo miro esas manitos. Melanie, tiene la manito alzada. Melanie Romero. Melanie, no te escuchamos. ¿Alguien más quiere participar? Omaira, claro que sí. Yo digo No se escucha mucho. Se te escucha muy mal, compañera. Ya voy a hacer. Porque aquí nos hablan de tutelas, de cómo se hace una tutela. Si quieres, mientras que Omaira arregla el audio, Maribel, que está también con la manito alzada, y le damos tiempo a Omaira. También podemos decirles. Fabiola, tienes el micrófono abierto. ¿Sí? Buenas noches para todos. Buenas noches. Maribel, dale, tranquila. Bueno. No, pues ya me lo había visto con anterioridad, pero igual pues fui muy atenta a volvérmelo a escuchar. Y yo creo que es la realidad que vivimos y hemos vivido casi todas las chicas del sindicato, ¿cierto? Son historias que nos unen y es el contexto en el que todas las mujeres que hacemos parte del trabajo doméstico nos ha tocado por esta violencia que no la pedimos, pero que estamos inmersas en ella. Siempre hemos tenido que huir de los territorios y llegar a partes donde se nos ha tratado mal por trabajar en una casa, porque la sociedad piensa que el trabajo doméstico es un trabajo de segunda categoría. No han podido entender que es un trabajo pues formal y un trabajo como cualquier dignificante, como cualquier otro trabajo. Entonces, este video le trae a uno pues recuerdos de todo lo que le ha tocado vivir y el escuchar las voces de las compañeras, las historias de las compañeras, nos hace más, pues nos da más fortaleza porque sabemos que es una historia que nos ha tocado vivir a todas. Así es, compañeras. Vi varias manitos alzadas. Omaira, ¿ya tienes audio? Está también Luz Marina. Luz Marina. O Teresa. Cualquiera de las compañeras, no se preocupen. Si no han levantado la manita, abren el micrófono. Judith, que está por ahí alzando una manito en la cámara. Sí, soy Luz Marina. Sí, como le decía a la compañera, para no repetir igual lo que ella dijo, la verdad es que a muchas nos tocó muy duro, aunque a pesar de todo esto, en la fe que teníamos en nosotras mismas y confiando en Dios, pudimos salir adelante respecto al trabajo doméstico que hacíamos con toda la inhumanidad que tenían con las trabajadoras domésticas en ciertas partes, sobre todo en Medellín, porque muchas que son mayores que yo nos contaban
que les había tocado mucho más duro que al que estamos ahora, pero que ellas eran mujeres valientes y su meta era seguir adelante, era sacar sus hijos adelante y ejercieron este trabajo con honor, con orgullo y nunca se han arrepentido de haber sido trabajadoras domésticas. En especial yo, Luz Marina Albornoz, desde el 97 que me desplacé del Chocó, he trabajado en esta labor y nunca he visto otra cosa. Siempre donde me presento digo que soy trabajadora doméstica porque mi mamá ejerció esta labor y me decía que ningún trabajo avergonzaba, que avergonzaba uno tener que irse a estar con un hombre o no más, pero trabajar no avergonzaba. Entonces yo nunca lo he sentido el trabajo doméstico como un trabajo de vergüenza, sino que siempre lo he hecho con amor y donde voy digo con orgullo soy una empleada doméstica porque gracias a ese trabajo mis hijos los saqué adelante. Muchas gracias, compañera. Gracias a ti, compañera. A ver, ¿qué más manitos veo por acá? A ver si puedo ver. Bueno, sigo viendo la manito de Omaira, pero no sé si, Omaira, ya arreglaste tu micrófono. Sí, está la manito de Omaira. Perdón, compañera, que interrumpa. La compañera Rubiela Pina está conectada conmigo porque el teléfono lamentablemente hoy se le cayó y no le funciona. Vale, no hay problema. Bueno, también está perfecto. Olga Lucía, también está alzando la manito. Si quieres, abres el micrófono y de una participas. Olga, no te escuchamos, tienes el micrófono silenciado. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Muy bien. Que la verdad es que de nuestros ancestros, ellos siempre han venido ejerciendo este trabajo, ¿no? Que de pronto antes, en el tiempo de antes, era muy poco reconocido, porque a través de lo que se ha vivido en el tiempo, los tenían como algo, como una esclavitud, como algo que tenían que hacer, porque ya no había más que hacer, ¿sí me entiende? Por lo que de pronto habían personas con poco estudio. En el tiempo de antes, los antepasados no carecían de estudio. Entonces, a raíz de que fueron ya ejercitándose, estudiando, ya estudiaban los sábados, ya fueron adquiriendo más conocimiento y fueron saliendo un poco más de esta incertidumbre, ¿no? Y debido a esto es que uno dice, bueno, yo a veces digo, qué vergüenza. O sea, yo escuché la palabra y que a veces nos avergonzábamos. Yo fui una de esas que yo me avergonzaba, porque yo decía, yo estudié el bachiller y tener que parar en esto, pero pues la verdad era como una salida rápida, ¿no? Y era lo más viable para cualquier mujer. Ahí lo decía alguien, y de verdad que esto día tras día coge más fuerza y nos da ánimo de que el trabajo doméstico no es demeritorio para nadie y que nosotras somos mejores en el hogar, somos más trabajadoras, que poco remuneradas, pero que ahí nos estamos dando a conocer de que las mujeres somos más capaces de sacar adelante una familia que no conocemos o sí, prestando nuestro servicio. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. ¿Quién más tiene manitos alzadas? Bueno, mientras... Teresa Becerra, mi Sandra, tiene manito levantada. Ok. Tere. Mi Teresa Becerra, tienes la manito levantada. ¿Querías decir algo? Perdón, buenas noches. Yo soy la que estoy en el teléfono de Tere. Ah, bueno, bienvenida. Tiene la manito levantada. Y a mí siempre se... No, bueno,
quería compartir respecto al video, sí, lo que han dicho la compañera es valioso. E inclusive a mí me tocó esa época en que cuando yo fui a trabajar a Medellín, que trabajé 4 años y 8 meses, cuando lo veían a uno le decían, María Jesús, apaga la luz, bueno, cosas así que lo eran ofensas para nosotras, que manteca, que esto, pero bueno, no todo el tiempo, o sea, ya lo malo, bueno, hay que dejarlo atrás. Ahora tenemos otra concepción del trabajo doméstico. Hoy en día, antes le decían a uno, yo les digo mucho a las compañeras, mire todo lo que ha cambiado la historia, porque antes cuando uno le conseguían o lo llamaban para un trabajo, yo pago tanto y hay que hacer esto y hay que hacer esto. Hoy en día, pues no sé, en mi caso, no sé si con las otras compañeras, ya, por ejemplo, me dicen, vea, me dieron tu contacto, que tú haces aseo, que eres trabajadora doméstica, que esto, ¿cuánto cobran? Mire el cambio. Antes le decían a uno, yo pago tanto, y de ahí, pues, eso era lo que ellas pagaban. Y uno se tenía que someterse a eso. Hoy en día, pues, acá lo digo acá, no sé si en otras partes, otras compañeras, ya le dicen es a uno, ¿cuánto cobra? Y también, por ejemplo, ya le dicen, por ejemplo, con lo de los permisos, o me dicen, bueno, si puedes, porque les digo, bueno, yo mantengo en reuniones, en otras cosas, o viajo, bueno, si puedes. No era pues como antes, como esa forma esclavizante que uno no podía, que el permiso, que era ahí como que sometido. Entonces, eso porque hace lástima. el video lo dice todo, y eso es algo que se ha vivido, pero que también ha ido cambiando, se ha ido transformando a través de estas formaciones y a través del sindicato, por supuesto, tras de. Muy bien la dice él. Judy del Carmen, tienes la manito levantada. Sí, compañera, muy buenas noches. Yo quería hacer un aporte que en verdad, como decía la compañera, las cosas sobre el trabajo doméstico ha cambiado, porque antes a uno lo llamaban la sirvienta, no como ahora tengo una empleada o tengo alguien que me colabore. Como decía ella, también es verdad, ahora sí lo llaman a uno, le preguntan, bueno, hay que hacer esto, ¿cuánto cobras? Antes le decían a uno, pago esto y tenía que... Y también que antes había mucha discriminación, como decía al principio una compañera, y esto ha cambiado, y yo estoy muy feliz de verdad que Dios nos haya permitido este curso, que hemos aprendido bastante. Primero, los derechos que tenemos como trabajadoras domésticas, y pues por pertenecer al grupo, ha sido fundamental. Reconocido y hemos conocido cosas que desconocíamos como empleadas domésticas. Y muchas gracias, un abrazo a todas las tutoras. Muy bien. No, gracias a ti, compañera, a ustedes, compañeras. Yo voy a, de todas maneras, darles una retroalimentación de ese video, que es nuestra tarea como tutoras, porque ustedes ya habían visto el video, y volvemos y abrimos la participación. Ese video, que es el recurso número 5.1, es un video que tiene como finalidad que ustedes reconozcan lo difícil que es que ustedes como trabajadoras domésticas, valga la redundancia, se reconozcan como sujetos de derechos laborales. ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho que somos las que ayudan, siempre nos han dicho que somos la niña que me ayuda, la señora que me ayuda, la que me colabora. Pero cuando pasa eso, y cuando usted, de un lado, ¿cierto? Y cuando del otro lado, ustedes empiezan a decir, no, es que me quieren como si yo fuera la familia, es que yo hago parte de la familia, es que yo no me siento trabajadora porque es que yo crié esos niños y entonces me siento como si yo fuera la mamá de esos niños o la abuela de esos niños. Cuando pasan ese tipo de cosas en una sociedad en donde el trabajo doméstico no es reconocido como un trabajo, pues caemos en un problema, y es que una de las mayores dificultades que teníamos hace más de una década, cuando nació U3D en Medellín,
cuando estuvimos en la fundación, era que las mujeres decían, pero ¿cómo así? Yo soy trabajadora, pero si yo simplemente hago esto porque por mandato divino yo sé cocinar, lavar, cuidar niños, y como yo sé hacer eso, pues yo lo único que hago es ayudarle a esta señora que pues necesita de mi ayuda, ¿cierto? Y eso, ¿cómo lo llamamos nosotras técnicamente ya cuando estamos en el sindicato y estudiamos y estamos acá en los cursos? Decimos, es que al principio no nos reconocíamos como sujeto de derechos laborales, como sujetas de derechos laborales, ¿sí? Y hay que decirlo así, porque cuando uno empieza ya a pensar que uno no es la que ayuda, ni la que colabora, ni uno hace parte de esa familia, ni uno es la nana, ni la abuela, ni la mamá, cuando uno ya empieza a decir qué pena, yo puedo querer mucho mi trabajo y puedo querer mucho a los niños y a la familia que cuido realmente, pero qué pena, yo soy trabajadora, entonces ahí empezamos a romper y entendemos que somos sujetos de derechos laborales. Y cuando ustedes empiezan a entender que son sujetos de derechos laborales, entonces ya van al Ministerio de Trabajo a poner las quejas por maltrato, por violencia, por no pago de salarios y seguridad social. Ya empiezan a buscar un abogado para que les reconozcan esos 15, 20 años, 4 años, 5 años, 1 año, lo que sea, que no les pagaron de prestaciones sociales y que no tienen ya esas semanas de cotización en su bolsa de pensiones, y el día de mañana, ¿cómo se van a pensionar si duraron 20 años, 15 años en una casa sin pensiones? Cuando ustedes se reconocen como sujetos de derechos laborales, entonces acuden a los distintos mecanismos o tienen que acudir a los distintos mecanismos que hay en la justicia laboral administrativa, y ahí me estoy adelantando un poco al último recurso, al tercer recurso que ustedes vieron. Laboral administrativa es Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no es una autoridad judicial, el Ministerio de Trabajo es una autoridad administrativa. ¿Por qué administrativa? Porque hace parte del Ejecutivo. ¿Y qué es el Ejecutivo? El gobierno, por el que votamos, cuando votamos por Petro, Petro luego monta los ministros, y esa es la justicia administrativa. Y esa es una forma de defender los derechos laborales de nosotras como trabajadoras domésticas cuando ya sabemos que alguien nos vulneró ese derecho y yo me reconozco como sujeto de derechos laborales, ¿sí? Pero lo segundo es que yo puedo ir a la vía judicial. La vía judicial no es lo mismo que la vía administrativa, si están tomando por ahí notica. La vía judicial es donde están ¿quiénes? ¿Quiénes están en la vía judicial? Cuando yo voy a la vía judicial, ¿qué encuentro? ¿Qué funcionario? ¿Cómo se llaman? ¿Los qué? ¿O las qué? ¿Cómo se llaman los que encontramos en la vía judicial? ¿Cómo se llaman esos funcionarios? Los jueces. Los jueces, muy bien, que están en los juzgados, ¿cierto? Entonces, miren que hay dos vías distintas. Y cuando voy a la vía administrativa, ¿a quién encuentro? ¿Cómo se llaman los funcionarios del Ministerio de Trabajo que nos reciben o que nos deberían de recibir? Abogados. ¿Qué son qué? Pero funcionarios públicos que son inspectores o inspectoras del trabajo. Así se les llama, ¿listo? Son los inspectores o las inspectoras del trabajo. ¿Dónde trabajan los inspectores del trabajo? En el Ministerio del Trabajo. ¿Y qué hacen en el Ministerio de Trabajo? Pues nos pueden garantizar un tipo de justicia, la justicia administrativa. Cuando ustedes piden una conciliación ante el Ministerio de Trabajo, se la piden a un inspector del trabajo del Ministerio de Trabajo. ¿Y cómo se llama eso? Justicia administrativa. Digamos, ahí está la justicia administrativa. Porque la judicial, la justicia, las dos son justicias, solo que la una es vía administrativa en el Ministerio de Trabajo y la otra es vía judicial, y ustedes muy bien dijeron, ante los juzgados. Por acá están los jueces, ¿cierto? Y por acá están los inspectores del trabajo. Por acá le llamamos justicia administrativa porque está en el techo, en la casa del Ministerio del Trabajo, y por acá le llamamos justicia judicial porque aquí están, el techo se llaman juzgados, las cortes, ¿cierto? Donde están los jueces esos que vemos con la toga negra, los jueces están acá. En cambio, acá está otro tipo de justicia que es la administrativa. Esas dos tipos de justicia nos solucionan problemas en materia laboral, pero para que nos solucionen problemas en materia laboral, primero nosotras nos lo tenemos que creer. Por eso el primer video es un video que intenta mostrarles a ustedes cómo primero hay que pasar por un proceso de reconocimiento como sujeto de derechos laborales. ¿Y qué es pasar por el proceso de reconocimiento de sujetos de derechos laborales? Pues entender que ustedes son trabajadoras y que no nos tiene que dar pena decir que somos trabajadoras domésticas.
domésticas. No solo porque es un trabajo honesto, sino porque es un trabajo como cualquier otro, como el que trabaja en un bar, como el que trabaja en la discoteca, como la compañera que trabaja vendiendo picadas en la esquina del frente, como el que trabaja en una oficina, como el que trabaja manejando el bus del transporte público. Es un trabajo. Y no nos tiene que dar pena, porque si nos da pena decir que somos trabajadoras domésticas es porque nuestro trabajo ha sido, y eso es cierto, tan desmejorado, ha sido tan maltratado que entonces nosotras seguimos diciendo que hacemos cualquier otra cosa menos el trabajo doméstico. No, el trabajo doméstico hay que defenderlo como cualquier otro trabajo. Yo soy trabajadora doméstica y exijo mis derechos. En eso consiste. No, yo soy trabajadora doméstica y bueno, págueme lo que quiera. Yo soy trabajadora doméstica y bueno, sí, yo le ayudo. Yo soy trabajadora doméstica y entonces sí, yo soy como de la familia. No, no, no. Soy trabajadora doméstica, tengo unos derechos. El Código Sustantivo del Trabajo establece unos derechos para mí igualitos a los de cualquier trabajador. Tráteme como un trabajador. ¿Y cómo se trata un trabajador? No más de 8 horas de trabajo, con los descansos en su hora de almuerzo, descanso normal. No es que usted está en el almuerzo comiendo y a la vez haciéndole el almuerzo a otro. Se sentó, tomó sus 2 horas o su hora de almuerzo, dependiendo de cómo tenga su horario. Los 30 de cada mes exigió que le pagaran su salario, no que le pagaran una partecita y otra se la pagaron con mercado y otra le dijeran que no, que después. Y usted exige que le digan en dónde es que le están cotizando a salud, a pensiones, a riesgos. Si usted se accidenta en el lugar de trabajo, usted exige que eso se reporte vía telefónica a la ARL como un accidente para que la atienda la ARL. Si usted ya llegó junio y sabe que tiene derecho a prima, jefa, ¿dónde está mi prima? En diciembre, jefa, ¿dónde están mis cesantías? Mis intereses a las cesantías. Qué pena, jefa, pero usted sabe que tengo derecho a 15 días hábiles de vacaciones. ¿Dónde están mis 15 días? Eso es lo que y recuerde, jefa, que yo soy afiliada a Otras D. Soy sindicalizada, conozco mis derechos. El trabajo doméstico es un trabajo como cualquier otro y usted tiene que reconocerlo. Pero si usted es como de la familia, ¿por qué me está hablando así? Una jefa que te diga eso. No, 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 yo la quiero mucho, usted es mi amiga, yo le trabajo, pero yo soy una trabajadora, ¿cierto? O sea, no es porque que seamos amigas o seamos muy cercanas, no. Ah, que es que quedé sin trabajo y ya no tengo cómo pagarle que usted me cuide los hijos. Bueno, señora, entonces hasta luego, yo me voy porque yo no le puedo hacer caridad a nadie, ¿cierto? Mi trabajo vale. Y si ustedes empiezan a defender su trabajo como que su trabajo vale y que ustedes se reconocen, recuerden esa palabra, no lo olviden. Todas las mujeres de Otras D se tienen que reconocer como sujetos de derechos laborales. Y cuando ustedes se reconocen como sujetos de derechos laborales, ustedes no dejan que las cosas pasen. Ay, no, es que ya no me pagó el día, ¿yo qué me voy a poner a pelear? No, peleamos porque somos sindicalistas, peleamos porque es la única forma de reconocer, de que nos reconozcan nuestros derechos, porque es que miren lo que pasa, eso es un ciclo vicioso. Cuando ustedes dicen, ay, yo no voy a pelear por ese mes que no me pagaron, pues ese empleador o esa empleadora se acostumbra. Y entonces viene y trae a otra trabajadora doméstica y tampoco le paga. Y así sucesivamente y sucesivamente. En cambio, nosotras, como afiliadas Otras D, sí tenemos la obligación de hacer que eso se cumpla. Y de no dejar que las cosas pasen. Ay, no, es que pues el señor llega y se desnuda y a mí me toca ver, pero yo me quedo callada porque ¿para qué? No, denúncielo. Y dígale, eso no está bien, voy a hablar con el Ministerio de Trabajo. Ah, que la voy a echar, listo. Pero eso que ustedes están haciendo ahí es evitar que a otra compañera posiblemente le pase un caso de violencia o acoso en el lugar de trabajo, ¿sí? O sea, ustedes están previniendo que esos empleadores y dejando de presente un precedente, valga la redundancia, de que ellos no pueden seguir violando derechos laborales, porque ¿qué pasa? Reina la impunidad. ¿Cuándo reina la impunidad? Cuando ustedes deciden abandonar la reivindicación y la defensa de esos derechos. Ahí reina la impunidad. Si todos dejamos que la impunidad reine y todos somos tolerantes, que a mí no me gusta mucho esa palabra, todos somos tolerantes a que no se cumplan los derechos laborales, pues Colombia es lo que es hoy. Hoy Colombia es uno de los países con un incumplimiento muy alto por parte de los empleadores de derechos laborales, y es porque nosotros no exigimos que se cumpla. Y yo sé que no es fácil porque uno va al Ministerio de Trabajo, no le paran bolas, y uno va ante los jueces y eso es carísimo, y un abogado no le quiere llevar a uno el caso, y eso es cierto, pero por lo menos cada vez que ustedes vean esos casos de injusticia, tramítenlos. Hagan el intento de tramitarlos, que aquí estamos Fabiola, estoy yo, está la Redal, está el centro, y algo hacemos. Pero tramítenlos, no se queden calladas, hablen con Claribet, hablen con María Roa, y a través de ellas nosotros podemos ver alguna solución a esos casos, ¿sí? Pero denuncien,
y si tienen que perder el trabajo por eso, yo sé que eso es difícil, pero también arriesguémonos a que las consecuencias pues vayan con tal de que a otra trabajadora no le pase lo mismo, con tal de que a otra trabajadora no le pase que no le paguen. Entonces, ese primer video, con toda esa carreta que acabé de echar, ese primer video es contarles a ustedes qué pasó cuando creamos el sindicato, hace ya más de una década, de que las mujeres no se lo creían y decían, pero yo sí soy trabajadora, sí, eres trabajadora y eres sindicalista y tienes todos los derechos. Y empezar a decirle a otras compañeras, porque ustedes ya están medianamente convencidas, pero a otras compañeras que no hacen parte del sindicato, de afíliate al sindicato y reconócete como sujeto de derechos laborales. Creo que eso es muy importante. Yo dejo por ahí ese primer modulito del 5.1 y me gustaría que con Fabiola viéramos este que ya está proyectado y ahí abriéramos otra vez la participación y ya Fabiola nos cierra un poco como de qué se trata el recurso. ¿Les parece? Dale, Fabio. La Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, UTRASD, es una organización sindical que, a partir del diagnóstico, formación y reivindicación de derechos, se ha tomado en serio la tarea de promover una agenda de incidencia para la transformación y el goce efectivo de derechos en el sector de las trabajadoras domésticas. En la actualidad, UTRASD tiene 1.000 mujeres afiliadas en diferentes territorios en el país colombiano. Somos una organización sindical que tiene como misión velar por los derechos laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas en general, lo que implica también trabajar contra la discriminación racial y de género. Este grupo de mujeres empieza dando sus primeros pasos con 3 reivindicaciones bandera, que aún se mantienen y que son la columna vertebral de sus luchas. La primera, la reivindicación por un trabajo decente en condiciones de igualdad. La segunda, la lucha contra la discriminación racial y de género. La tercera, la reivindicación por la dignificación del trabajo doméstico y la revalorización del cuidado como aporte a la construcción de la sociedad. Revisando los escenarios en los que se mueve el sindicato, puede observarse que en la práctica pesa mucho la reivindicación del trabajo desde los postulados del trabajo decente, tal como lo propone la Organización Internacional del Trabajo, OIT. De igual forma, los discursos de las directivas sindicales nacionales, cuando se les pregunta por los escenarios de lucha y agendas reivindicativas, centran la respuesta en la reivindicación de los derechos laborales y la igualdad. En cambio, pareciera que los discursos de discriminación racial estuviesen más atados a una condición de discriminación en el trabajo que una problemática principal y estructural con objetivos propios. Igual pasa cuando se habla del cuidado y la revalorización de este. Son sus banderas las que han llevado desde el año 2013 a direccionar su plan de acción en 5 ejes. Primero, la necesidad de llegar a más mujeres creciendo como organización sindical. Segundo, formar y fortalecer a sus bases desde la construcción de liderazgos fuertes para la incidencia. Tercero, visibilizando y comunicando cada una de sus acciones desde lo colectivo, dirigiendo mensajes claves a los distintos actores del mundo del trabajo, medios de comunicación, políticos y actores gubernamentales, tomadores de decisión, empleadores y sociedad en general. Cuarto, generando evidencia a partir de investigaciones que develen las condiciones laborales y de discriminación de las mujeres trabajadoras domésticas afrocolombianas y en general. Quinto, dirigiendo acciones desde la defensa a los derechos vulnerados de las trabajadoras domésticas desde la protección y restablecimiento de los derechos. Estos 5 ejes en la actualidad se mantienen vigentes en la organización sindical y han logrado materializarse.
A la fecha, UTRASD cuenta con 5 subdirectivas en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cartagena, Neiva y Urabá. Han logrado posicionarse en la agenda nacional e internacional, en los medios de comunicación como un sindicato que reivindica los derechos de las trabajadoras domésticas. Somos un sindicato con una clara apuesta por la reivindicación de una agenda laboral y sindical para las mujeres, con apuestas que se materializan en el pago de un salario mínimo, afiliación al sistema de seguridad, pago de prestaciones sociales como prima, cesantías, vacaciones, derecho al descanso, a la no discriminación, entre otras reivindicaciones del mundo del trabajo formal. Listo. Listo, chicas. Y finalmente está el recurso 5.3, que es el de acceso a la justicia, que yo espero que todos y todas se la hayan visto y vamos a escucharlo también. Acceso a la justicia en el trabajo doméstico. A la fecha, hay más de 650.000 personas trabajando en el sector del trabajo doméstico. De estas, los cuales el 94% son mujeres. El 60% gana el salario mínimo y estas, solo el 17% están afiliadas a la Seguridad Social Integral. Por otro lado, un estudio realizado por Osorio y Jiménez en Urabá, Cartagena y 4 comunidades rurales del departamento de Bolívar arrojó que el 41% de las trabajadoras domésticas entrevistadas han sufrido alguna forma de discriminación y violencia en el desarrollo de su oficio, lo cual les ha llevado a renunciar a sus empleos. El 21% de las participantes en dicho estudio señaló que suelen recibir insinuaciones y en general experimentan acoso sexual bajo la amenaza de perder su empleo. Y el 41% que conocen casos de otras mujeres que experimentan situaciones similares en el contexto del trabajo doméstico. Esto nos indica que la abrumadora mayoría de las mujeres que están en el trabajo doméstico se encuentran sin derechos laborales y seguridad social integral que les garantice una pensión mínima, pensión por invalidez o por muerte, una incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad, ni una licencia de maternidad, entre otras garantías laborales. De ahí la necesidad de dictar medidas que permitan crear condiciones de dignidad laboral en este sector. Bueno, todo lo anterior indicaba que están sin beneficios contractuales. Es decir, sin licencia de maternidad, sin seguridad social, sin pensión de invalidez, sin pensión de muerte, incapacidad. Entonces no hay medidas de dignidad laboral y es lo que se exclama urgentemente. La inspección en el trabajo doméstico y demás garantías para el acceso a la justicia. Sobre el registro oficial de contratos de trabajo y trabajos domésticos, pues acá en Colombia los registros se encuentran muy ahorcados, ¿sí? Dice que desde el desarrollo de los sistemas de inspección de trabajo, el desarrollo del sistema moderno y eficaz, pues tiene mucho incumplimiento en las garantías laborales. Es decir, acá en Colombia pues no se hacen todos los registros como tal. Sobre el acceso al lugar de trabajo e inspección a puerta adentro, el artículo 17 del convenio 189 insta a diferentes países a implementar diferentes formas de control para el trabajo doméstico. La OIT
Recomienda combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso, el respeto a los migrantes. Pero algo que veíamos en el video anterior y que explicaba la tutora Sandra es que el domicilio no fue concebido como un lugar de trabajo. Por lo tanto, la tendencia es que los contratantes tampoco se consideren empleadores. El lugar de trabajo para la OIT, él plantea que deben haber inspecciones en los lugares de trabajo, obviamente para verificar la implementación de estos diferentes convenios, que aunque los países los tengan y los deseen aplicar, pues si no hay inspección, pues bueno, ambas cosas deben ir de la mano, evidentemente. Sobre la solicitud de información mediante correo electrónico, llamada telefónica o mediante otros medios virtuales y presenciales. Existen países donde esto funciona así. El empleador, una vez que tiene una trabajadora doméstica, debe hacer reportes a las inspecciones laborales, a la parte administrativa del Ministerio del Trabajo de sus países, ¿sí? La OIT ha establecido que los centros de atención a través de las llamadas telefónicas pueden ser efectivos para el intercambio de información. Y fíjense, dice acá, siendo utilizados en Austria, Irlanda y Jordania. A su vez, se destaca una campaña implementada en Uruguay con el fin de informar el contenido de las normas laborales y regularizar a los trabajadores y trabajadoras del sector doméstico que se encontraban en la informalidad. Un país que no está muy lejos de acá es Bolivia, que hace poco, Bolivia y Perú, que hace poco tuvieron incluso en Perú una fiesta, una jornada nacional, pues en conmemoración al Día de las Trabajadoras Domésticas. Sobre la articulación institucional en caso de emergencia. Dice que en países como Francia, la inspección de trabajo y los fiscales, incluso con ayuda de la policía, realizan visitas conjuntas en los hogares con el fin de combatir el trabajo no declarado. Sabemos que hay muchos migrantes en Europa. Entonces ellos quieren identificar el trabajo forzoso en los cuales de inmediato se realizan las detenciones respectivas. Todas estas visitas, pues porque son hogares, cuentan con la presencia de un juez. En Bolivia, el caso de la inspección de trabajo, pues recibe la información sobre casos investigados por entidades como la Brigada para la Protección de Mujeres y la Familia, la Fuerza Policial, la Oficina de la Fiscalía Pública, con el fin de abordarlos de manera integral. Como les mencionaba ahorita, tanto Bolivia como Perú ya tienen incluso manuales que aplican en sus propios países y algunas leyes y resoluciones internas como país. En el caso de Bélgica, el ordenamiento jurídico de ese país preceptúa un sistema de bases de datos nacional que es compartido y constituye un servicio federal que proporciona a la inspección de trabajo información precisa y útil para planear las acciones e investigar casos. Eso acá se hace actualmente en el ministerio. Las personas tienen que reportar a los trabajadores en diferentes plataformas, pero no ha llegado todavía a lo que es las trabajadoras del servicio doméstico. Sobre la participación de las organizaciones del trabajo doméstico desde el enfoque pluralista y democrático. Vemos nuevamente a Bolivia, donde la OIT destaca que en este país la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar han desarrollado campañas para promover espacios en la radio y televisión con el fin de hacer pedagogía sobre los derechos del sector doméstico. A su vez, las organizaciones sindicales y el gobierno han promovido incluso ferias los días domingos en espacios abiertos para trabajar sobre los derechos laborales de este sector. Y en Tanzania, en este país, también está el Sindicato de Trabajadores del sector de la protección del medio ambiente, la hotelería, el servicio doméstico. Sabemos que hay lugares que son turísticos y afines, pues movilizan a las estructuras o a las organizaciones sindicales para monitorear las contrataciones en estos espacios. La OIT destaca obviamente la experiencia de la Red Internacional de Trabajadoras Domésticas y el sindicato, porque desarrollan herramientas con el fin de registrar la jornada laboral, el tiempo y calcular la remuneración, que no es nada más que tener dignidad laboral en estos países y aplica para todo, para la población migrante. Como hablábamos al inicio, pues más de 650,000 trabajadoras, del 90% son mujeres, solamente el 60% cuenta con salario mínimo. Y nos vamos a una parte un poco más sensible, que era lo que mencionaban, que el 17% solo cuenta con seguridad social.
Al nosotros hablar de 5 lugares donde funciona el sindicato, Medellín, Bogotá, Cartagena, Neiva, Urabá, hay estudios que demuestran que el 40% de estas mujeres trabajadoras del servicio doméstico pues han sido discriminadas, otro 20% recibe insinuaciones de acoso, pero tenemos otro 40% que, como mencionaba Sandra, pues saben que estas violaciones existen. Entonces sí instamos a que las denuncias puedan llegar. Es lamentable, bueno, que el espacio doméstico no haya sido concebido para un lugar de trabajo, pero en el momento está, en el momento funciona, en el momento se evidencia. Por lo tanto, sí debemos hacer las denuncias respectivas, sí debemos apropiarnos de lo que es la información, no sentir vergüenza por trabajar en estos espacios, sino más bien apropiarnos de esta información del artículo 17 del convenio 189. Y la OIT plantea de que se deben hacer inspecciones en estos lugares de trabajo. Y estas inspecciones van a llegar en la medida que toda esta información pueda ser socializada a nivel nacional. Cabe resaltar para todas las que están acá esos 5 ejes que promueve este sindicato: impulsar a más mujeres a ser líderes, a que generemos evidencia a través de todas estas acciones que ustedes están realizando, a seguir haciendo acciones a favor de la defensa, a seguir trabajando por el restablecimiento de los derechos humanos. Entonces, sabemos que todos los discursos de igualdad que promueven los grandes líderes a nivel político, a nivel laboral, pues se escuchan muy bien, pero sabemos de que la discriminación solamente está en la parte laboral. Entonces, sí, yo creo que le queda poco tiempo. Creería de que sí se va a acabar. Creemos en un trabajo decente, creemos en que la discriminación racial se va a eliminar de Colombia en poco tiempo y en que la revaluación del trabajo va a aumentar porque este trabajo tiene un gran aporte social. Entonces, bueno, voy a dejar de presentar y aprovechando el tiempo vamos a dar espacio a las intervenciones de las compañeras. Listo, no vemos manitos levantadas, entonces. Perdón, Omaira. Adelante. Omaira no. Omaira tiene como problemas con el audio. Bueno, entonces vamos a ir ya redondeando todo el módulo 5 y dejándoles algunas puntadas para el módulo 6. El módulo 5 termina, como ustedes lo vieron, hablando un poco sobre una herramienta muy importante que tenemos para el acceso a la justicia, que es la inspección laboral. ¿Qué es la inspección laboral? ¿Se acuerdan que ahora hablábamos de lo administrativo, de la justicia administrativa y por este lado de la justicia judicial? Pues la inspección laboral es la que se hace por acá por la justicia administrativa y que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo. Recordemos que en Colombia, como en otros países, no es posible hacer inspección laboral en el hogar. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan por qué? Porque no es posible que el inspector entre a los hogares en este momento. ¿Quién me dice? Porque no se considera como si fuera un sitio de trabajo, se considera como un hogar. Claro, como se considera como un hogar, entonces, ¿qué pasa? Que dicen que es el derecho, hay como 2 derechos en tensión. El derecho a la intimidad del empleador, el derecho a la privacidad del empleador versus el derecho a la trabajadora, y que ese espacio, que es el mismo espacio en el que está el empleador y sus hijos y su familia, pues es un espacio de trabajo. Entonces son como 2 derechos en tensión que son muy importantes para las constituciones y para las cortes constitucionales. Para la Corte Constitucional es muy importante, pero en general para el derecho es muy importante porque es el derecho a la intimidad y a la privacidad de unas personas y el derecho al trabajo de otras. ¿Cómo se libra, cómo se soluciona esa tensión? Se requiere una ley que autorice que los inspectores del trabajo pueden ingresar a los hogares, al menos con autorización judicial. O sea, la cosa es tan delicada que un inspector del trabajo solo puede entrar al lugar de trabajo si el empleador o la empleadora lo autoriza. Si dice sí, bien pueda,
entre, siéntese en el mueble y ahí usted como inspector habla con la trabajadora y habla con el empleador y hace la entrevista, que es lo que hacen los inspectores para ver si hay vulneración o no de derechos laborales. Se puede. Pero si no emite el consentimiento, el inspector no puede pasar de la puerta. Pero eso no significa que no pueda inspeccionar. También podría inspeccionar en la puerta, tocar la puerta y decir, hola, soy el Ministerio de Trabajo de Colombia, soy un inspector del trabajo, quiero hablar con su trabajadora, llámeme a la puerta si usted no me deja entrar, y que la trabajadora salga hasta la puerta y ahí el inspector le aplica el cuestionario. ¿Qué es aplicar el cuestionario? Cuénteme. Ya le pagaron los salarios, a usted le pagan seguridad social, usted ha tenido accidentes en el trabajo, ha sufrido violencia, acoso, como preguntas que se me ocurren acá que puede hacer un inspector del trabajo a una trabajadora. Y ahí la trabajadora puede que sienta mucho miedo y diga, no quiero hablar, y entonces el inspector tendrá la obligación de tratar de contactar a esa trabajadora después y hablar con ella en un lugar más privado o distinto, de manera tal que la trabajadora pueda contar bien qué es lo que le está pasando en el lugar de trabajo, ¿sí? Como puede pasar que es un empleador o una empleadora buena y ella llega y dice, sí, mire, aquí me pagan la seguridad social, yo estoy en Colpensiones, y las cesantías las recibo en tal fondo, a mí me pagan la prima, me dan la dotación, yo no tengo problemas de violencia, de acoso, aquí duermo en una habitación que es grande, holgada, tiene un televisor, no tengo problemas, porque también con las internas se presentan demasiadas dificultades, ¿cierto? Y el inspector del trabajo tendría que ir a ver en dónde está durmiendo la trabajadora, si está durmiendo en una pieza chiquita, si está durmiendo en condiciones de humedad, si está durmiendo en el último rincón de la cocina, digamos, todo eso puede ser considerado violencia de acoso. Eso es lo que tiene que ir a mirar el inspector del trabajo. Pero como hoy no puede entrar en Colombia, pero eso pasa en otros países, no puede entrar al hogar, sí puede pedir el consentimiento para ingresar y si no, puede entrevistar a la trabajadora y a la empleadora en la puerta. ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿Qué está haciendo UTRASD en este momento? UTRASD el año pasado, en noviembre del año pasado, presentó un proyecto de ley solicitando que se expida una ley en Colombia que permita al inspector del trabajo, a los inspectores del trabajo, ingresar al hogar con autorización judicial, ¿sí? ¿Qué significa con autorización judicial? Pues que así el empleador diga, no, señor inspector, usted aquí no puede entrar porque esta es mi casa y es mi derecho a la privacidad. El inspector puede llegar con una orden de un juez que diga, traigo una orden judicial, puedo entrar a mirar la habitación de la trabajadora doméstica interna y puedo entrar a mirar todo lo que esté adentro del hogar porque traigo una autorización judicial, ¿sí? Pero para que el inspector pueda obtener esa autorización judicial, se requiere un cambio legislativo en nuestro país. Y ese cambio legislativo lo está moviendo UTRASD, que presentó, insisto, proyecto de ley el año pasado, y es un proyecto de ley que va en trámite, se demorará un poco porque primero está la reforma laboral, pero lo que les quiero decir es que este sindicato al que ustedes pertenecen está haciendo mucha incidencia política a nivel nacional, a nivel de Congreso de la República para mejorar las condiciones. El poner gran parte de sus esfuerzos como sindicato a sacar una ley para que los inspectores puedan ingresar a los hogares tiene que ver con que muchas de ustedes corren riesgos enormes al interior de los hogares, no solamente por los casos de violencia, de acoso, sino porque se accidentan, se enferman, y nadie sabe lo que pasa al interior de los hogares. Necesitamos que los inspectores puedan ingresar a los hogares para que los empleadores cumplan los derechos laborales y para que ustedes corran menos riesgos en la salud, en la seguridad y en la vida. Entonces, cuando hablamos de acceso a la justicia, estamos hablando de que necesitamos inspectores que ingresen a las casas, inspectores que vayan y toquen la puerta y digan, voy a hacer una inspección, quiero hablar con la trabajadora, quiero hablar con el empleador. Eso es acceso a la justicia. En Colombia históricamente hemos tenido gobiernos que no han querido hacer inspección en el trabajo doméstico. Este es un gobierno que está comprometido con hacer inspección en el trabajo doméstico y desde la mesa de seguimiento del convenio 189, que es una mesa que tenemos en el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, estamos insistiendo en que este año por lo menos se hagan 30 inspecciones a nivel nacional, de 30 hogares en los que posiblemente ustedes van a estar en cualquiera de esos. Entonces, eso para contarles un poco la importancia de ese módulo de acceso a la justicia administrativa, de que los inspectores puedan inspeccionar y ver las condiciones de trabajo, pero también de que tengamos un acceso a la justicia laboral. ¿Cómo es un acceso a la justicia laboral? Que ojalá, y estamos haciendo un trabajo de incidencia también fuerte allí, que podamos contar con defensores públicos como existe en materia penal. En materia penal existe defensoría pública, nosotros queremos defensoría laboral pública, que uno pueda llegar como al juzgado sin abogado y decir,
póngame un abogado de oficio y que la justicia le ponga un abogado de oficio a usted porque quiere defender derechos o lo que usted está pidiendo es que se le defiendan sus derechos laborales y su cuantía, digamos, es menor, ¿cierto? Eso no existe en Colombia. En Colombia existe la defensoría pública para los casos penales, pero no existe una defensoría pública para los casos laborales. Ese es otro de los temas que tenemos en la agenda de UTRASD y que esperamos poder llevar a la agenda nacional y generar cambios. No sé si hay preguntas con relación a esto que estoy hablando de inspección, de acceso a la justicia, o si ya estamos muy cansadas. ¿Qué dudas les quedan de esto que estamos hablando de los inspectores que pueden ingresar con autorización judicial, pero que en todo caso pueden llegar hasta la puerta y preguntar por las condiciones laborales de las trabajadoras? ¿Qué preguntas tienen al respecto? ¿O todo está muy claro? Rosa, ¿tiene alguna pregunta que la he visto por ahí muy atenta? Señora, todo quedó muy claro. Me puse mucho cuidado y quedó muy claro. Sí, te vi muy atenta, Rosa. Gracias. Levis, la manito alzada. Yo quiero tener claro o sea, pero aquí en Colombia sí hay inspección laboral ya en los trabajos domésticos, aunque no haya el derecho, aunque no el empleador no dé el permiso de entrar. Así es, mi amor. Tú sí hiciste una pregunta muy importante. Claro, en Colombia ya existe la posibilidad de hacer inspección en el trabajo doméstico porque siempre hemos dicho que el trabajo doméstico es igual a todo trabajo y todos los trabajos se inspeccionan, ¿cierto? O sea, hoy en día un inspector del Ministerio de Trabajo podría llegar a la puerta, tocar y decir, hola, soy el Ministerio de Trabajo, vengo a inspeccionar y pedirle a la trabajadora, si bien hoy no puede entrar porque necesita una ley para entrar y todavía no la tenemos, pero sí puede llegar hasta la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Que el mismo Ministerio de Trabajo por años y años y años no ha querido por una decisión propia inspeccionar el hogar, ¿cierto? Pero sí podrían llegar hasta la puerta. Entonces, esa pregunta que es muy importante. Hoy el Ministerio de Trabajo, sin la ley que le permite el ingreso al hogar, ¿podría llegar hasta la puerta? La respuesta es sí podría llegar hasta la puerta y eso es lo que estamos haciendo, que por lo menos se hagan 30, creo que son 50 inspecciones en lo que queda del año, que sería por primera vez en la historia el Ministerio de Trabajo llegaría, tocaría la puerta y diría, voy a hacer una inspección. Muchas gracias. Me queda claro. Omar, ¿ahora sí te funcionó? Ahora sí. No. Parece que no. Sandra, también quisiera acotar que hay una guía muy bonita en... Hola, estoy por aquí. Te escuchamos, Omaira. Aprovechemos que te estamos escuchando. Que está muy bien. Lo que he escuchado de ahí, que tienen que denunciar todo. A mí no me ha pasado, pero donde yo estoy en mi trabajo siempre me han querido, no me han juzgado, nada. Me han tenido como si fuera de la familia. ¿Sí me escucha? Sí, mi amor, Sí, mil gracias. Fabiola. Yo sí, siempre quería compartir. Adelante, Omaira. Yo siempre me han cogido mucho cariño en todas partes. No. Ya. Bueno, sí. Ya fui a hablar. Gracias. Sí, quería acotar de que en el Perú hay una guía de derechos de las personas trabajadoras del hogar, una guía práctica que estableció el propio país. Y es bastante interesante porque era lo que mencionaba Sandra ahorita, de que los inspectores solo pueden llegar hasta las puertas de las casas, pero a través de esta guía, por resolución del propio país, por normativa interna, sí hay una inspección completa. Entonces, pues, la meta es que en Colombia se pueda obtener todo lo anterior. Y bueno, leamos el convenio 189. Yo creo que nos tenemos que casar con este convenio. No es para jugar, montalo ahí. Nos tenemos que casar con este convenio porque ahí está absolutamente todo. Cualquier duda, cualquier pregunta que nosotras podamos tener está en el 189. A ver, está pidiendo la palabra Judith del Carmen.
analizando lo que le pasó a la muchacha de San Jacinto que se desplazaba a Medellín de edad de 12 a 13 años, recordé mi historia. Yo fui también, yo no me crié con madre y padre, y desde niña sentí como esa discriminación entre mis tíos, porque no podía dormir tranquila. Pero en la parte que yo me voy, también pasé mucho trabajo. Pero como me trataban como una niña, como dice la señora, la compañera, que me trataban con mucho cariño que lavaba los platos, cocinaba, atendía a una señora ya de como de 80 años, le daba su tetero. A veces no me daba hambre porque ella hacía sus necesidades. Pero a mí no me daban plata, a mí me daban la ropa de las nietas de ella, con eso me cubrían. Y ahora, aprendiendo todo lo que he aprendido en ULTRAD, pude entrar a estudiar, he perdido el temor, me he podido relacionar, estoy quemando como etapa de niña, joven, a mi edad de 56 años. ULTRAD ha sido para mí una bendición muy grande. Igualmente me esfuerzo por ayudar a muchas personas de que no se dejen esclavizar en un trabajo de casa de familia, porque ellos nos tratan, sí, pero ellos nos sacan hasta la última gota, porque es que yo de niña empecé a trabajar. Yo de 12 hasta allá, cuando tuve como los 50 años, fue que que me metí aquí a trabajar, a estudiar, a escuchar los talleres, a escuchar muchas experiencias, más cruel quizás que la mía, pero cada experiencia es dolorosa y eso me enseñó y me ayudó. Y sé que ULTRAD es tremendo programa porque ha ayudado a muchas mujeres, a muchas de nosotras, a no ser más esclavas de una persona que no nos trate como es debido, porque nosotros tenemos que defender nuestros derechos de una u otra forma, porque ya tenemos dónde ir, ya sabemos cómo tocar puertas, y entonces yo siempre he dicho que la unión hace la fuerza, y lo que no sabe una, la sabe la otra, pero si nosotros nos unimos, nunca seremos vencidos. Sí, hubo un testimonio en uno de los videos que observamos que más que la explotación o el maltrato, también hubo trata de personas. Al escuchar uno de los testimonios fue fácil evidenciar en el que una de las chicas llega muy joven a trabajar en una casa doméstica, incluso muere el papá y a ella no le comunican, no le manifiestan que el papá había muerto. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado sobre el matrimonio servil, que también son violencias, trata de personas, donde la mujer es maltratada y es obligada a atender al esposo dentro del hogar. Este caso de esta joven que también fue trabajadora doméstica, al estar dentro del hogar y no tener la verdad, pues también es víctima de otro tipo de violencias que incluso son delitos a nivel internacional. Entonces, no es solo que te respondan mal o que te traten bonito, sino que dentro de todo esto existe una condición laboral. Entonces, hay que tener un margen en todo eso a pesar de. Adelante, dice Tejiendo Vida Corporación. Buenas noches, mi nombre es María Victoria, de apartado, ¿cómo está? Señora María, buenas noches. Perdón. Bueno, para mí ha sido un honor o es un honor estar en ULTRAD. Excelente, eso es pues cada día cosas que uno va aprendiendo más de los derechos de nosotros las trabajadoras domésticas. Ya está en que replicar y hacerle ver, porque aún hay mucha persona que no tiene tanto conocimiento como nosotros, que hemos tenido este honor de tener tantas capacitaciones. También una de las cosas más importantes es saber que entre nosotras de las de ULTRAD, tener un respeto entre nosotras mismas, y si somos socias, saber que como socia de la directiva no nos hacen más o menos por ser una socia o por ser de la directiva o por ser de la nacional, no pensar que la una es más y que la otra es menos, porque a veces somos como las parejas, peleamos o discutimos temas que
que como todo, no faltan los problemas dentro de un medio, dentro de un hogar, ¿sí me hago entender? Entonces, como tratar de decir, bueno, aquí nadie es más y nadie es menos, porque imagínense que la nacional recibe las mismas capacitaciones que la asocian o que nosotras las de las directivas de cada región. Entonces, como decir, no peleemos puestos, no peleemos y no peleemos porque vamos a dar réplica, peleemos porque ser bien conscientes de pararle bola a todas estas capacitaciones para tener el honor. Por ejemplo, yo soy tallerista en salud sexual y reproductiva y en las veredas me ha tocado hablar de todos estos temas y le pregunto, ay, doña Vicky, yo no sabía, imagínate que yo trabajo en tal finca y comienzan con la historia. Y ya uno va cogiendo personas, incluso de veredas, y uno le dice, vea, tenemos una presidenta en apartado, cuando quiera baja, ella las orienta, ella las afilia, nosotras mismas hacemos todos los procesos de contar la historia y entre todas miramos cómo te colaboramos. O sea, hay mucha gente todavía, mi profe, que no tiene ese honor que tenemos nosotras en estos momentos. Muchas gracias por escucharme. Así es. Adelante, presidenta Ultraje Nacional. Hola, buenas noches, ¿cómo han estado? Me alegra muchísimo saber que están ahí atentas, recibiendo sus capacitaciones, cambiando, construyendo, formando esos nuevos capítulos de nuestras vidas. Felicitar también a las instructoras por ese compromiso social que tienen con nosotras, con nuestra lucha, con nuestros objetivos. Siempre les digo, recuerden que estos espacios transforman, estos nuevos aprendizajes nos ayudan a apropiar más de lo que somos nosotras como mujeres, nos enseñan a defendernos de los opresores, de los agresores, de los maltratadores, porque todo lo que Sandra les explicaba y Fabiola de la ruta administrativa, de la ruta judicial, a veces uno conoce casos de mujeres que no se atreven a demandar porque no saben su caso es competencia de quién, ¿sí? Y muy bonito que cada una de ustedes esté apropiando estos espacios. Yo el fin de semana pasado escuchaba testimonios de compañeras de Cartagena de lo que han significado para ellas estar en estas escuelas de formación, porque así es como las hemos bautizado, las escuelas de formación Ultra D, y en la cual cada vez vamos teniendo más aliados, más compromiso, y son para ustedes, y estamos, y ahorita Vicky decía, no son más que nadie, nadie es más que nadie aquí. La nacional está conectada igual con nosotras, y yo soy una de las que tiene un lema de vida, y es que lo que uno aprende nunca sobra. Estos módulos yo también los tengo apropiados, los he dictado en ocasiones, pero a mí no me estorba conectarme y escuchar a estas que han sido mis profes. Sandra ha sido mi profe. Gran parte de lo que soy ahora se lo debo a esas instituciones que han creído en mí, que me han empujado, que me han ayudado a construir. Y eso es lo que queremos con cada uno de ustedes. Qué bueno sería en unos meses que de aquí salieran nuevas tutoras, pero esos retos se los ponen cada una de ustedes. Esta semillita que nosotras intentamos germinar, esto es solo una semillita, pero ustedes tienen el agüita y tienen el abono para seguirla cultivando, y se va a cultivar en la medida que cada una se comprometa. Solo quería expresarles mi gratitud por darse la oportunidad de aprovechar lo que nosotras gestionamos, porque estas escuelas son gestión de Ultra D, son gestión de la dirigencia de manera general, son alianzas, son acuerdos, y el resultado es esto, y que ustedes lo tomen de la manera que lo está tomando, le da uno moral para seguir tocando puertas, para que todas avancemos. Muchas gracias, las quiero, las admiro,
y vamos para adelante, compañeras, porque para atrás están asustando feísimo. Un abrazo gigante y tengan una feliz noche. Hola. Hola, ¿cómo están? Me llamo Bien, Armila compañera. Sosa, estoy conectada aquí del teléfono de Tere con la DICER. O sea, a mí me gustaría, ¿cierto? Yo soy socia, me gustaría, por ejemplo, que nosotros estuviéramos en el Senado, en allá, donde están los duros allá arriba, que tuviéramos mujeres en el Consejo. Sí, que estuviéramos allá como, o sea, así como tenemos acá, que también tuviéramos allá para todos estos derechos que tenemos, ¿cierto? Que tuviéramos a alguien allá, o sea, que así como vamos escalando, que vayamos subiendo con mujeres allá, ¿cierto? Porque lo bueno es que tengamos mujeres allá en esas partes para que entonces sí tengan otro como más oportunidades. Gracias. Gracias, compañeras. Y dos cosas ya para que cerremos esta sesión que ha sido muy provechosa. Una, con ese último comentario que hizo la compañera, vamos a hacer con Claribet unos cursos de formación política virtual también, pero mucho más corticos y van a ser entre presenciales y virtuales. La presidenta Claribet estará contándoles en los próximos días y justo ese curso de formación política tiene que ver con eso que tú acabas de decir y es queremos ser concejalas, queremos ser líderes, lideresas, queremos llegar a tener puestos públicos, ¿por qué no? Queremos hacer incidencia en lo local, en lo regional, queremos tener más formación política y eso lo vamos a hacer desde UTRASD, es un proyecto que tenemos pensado para terminar este año o iniciar terminando este año. Lo segundo que les quiero llamar la atención, las que no han hecho el foro, por favor, hagan el foro. No importa si ya el módulo pasó, si ya vimos la clase, métanse al foro, escriban que Fabiola ha estado siempre por ahí haciéndoles retroalimentación en mi cuenta, en la cuenta de ella, y ella siempre los está y las está leyendo. Entonces, escriban que ella les responde en el foro. En el módulo 6, acabamos de poner la pregunta del módulo 6, que es el último módulo, y les voy a dar el pastel para las que se quedaron hasta esta hora por dónde va la respuesta. En ese módulo 6 vamos a preguntar un poco sobre qué tanto conocen ustedes su sindicato UTRASD, cuál es la agenda de incidencia política que hoy tiene UTRASD. Y se las voy a decir en este momento, si quieren tomar notas, si quieren por ahí tenerla en un ladito, porque esa es más o menos por dónde va la respuesta del módulo 6. No olviden que la agenda de incidencia política de este sindicato tiene por lo menos 5 temas prioritarios que Claribet, como presidenta nacional, ha sabido llevar a cualquier, ustedes no se imaginan el sinnúmero de espacios que ella ha llevado esa agenda, al Ministerio de Trabajo, al Congreso, a la agenda internacional. Y son 5 temas. Uno, que lo vimos ahorita en la clase, inspección laboral, que puedan ingresar a los hogares. 2, negociación colectiva, porque queremos que nuestro sindicato, así como el sindicato de Uruguay, así como se permite en Brasil, queremos tener nuestra primera negociación colectiva con los empleadores organizados, porque nosotras ya estamos organizadas como sindicato, ahorita necesitamos negociar un gran acuerdo colectivo con los empleadores del hogar. 3, salud y seguridad en el trabajo, porque nos preocupan los accidentes, las enfermedades y las muertes de nuestras compañeras al interior de las casas, porque no tienen herramientas, mecanismos, nada que gestione la salud y la seguridad en el trabajo, que prevenga esos accidentes, esas enfermedades y esas muertes que tenemos de nuestras compañeras. 4, erradicar, prevenir las violencias en el lugar de trabajo, que es muy importante y que siempre ha sido parte de la agenda. Y 5, y que está en la reforma laboral, formalización laboral. Formalización laboral, ¿cómo? Queremos contratos de trabajo escritos que se depositen en el Ministerio de Trabajo. Eso no existe en Colombia, pero sí existe en otros países. ¿Por qué existe en otros países? Porque el convenio 189, del que nos hablaba ahorita Fabiola, establece que los contratos de trabajo deberían de ser escritos porque los empleadores no están cumpliendo la normatividad cuando los contratos son verbales. La reforma laboral trae un artículo específico que Claribet, como presidenta nacional, trabajó muy juiciosamente, en donde le decimos
al Congreso de la República que el sector de trabajo doméstico necesita que esos contratos de trabajo de ahora en adelante, todos sean escritos y se depositen en la página del Ministerio de Trabajo para poder ubicar dónde están los empleadores y para poderlos llamar a la negociación colectiva, para poderlos llamar a la inspección laboral. Entonces, rápidamente voy a repasar los 5 puntos. Cuando cualquier persona les pregunte cuál es la agenda de incidencia política de UTRASD, ustedes dicen la inspección laboral, la negociación colectiva, la salud y la seguridad en el trabajo, tener espacios libres de violencia y acoso, y 5, la formalización laboral. Esos son los 5 puntos de la agenda de incidencia de UTRASD. Y por ahí en el foro número 6 preguntamos por eso. ¿Listo? Yo dejaría por ahí. Se les quiere muchísimo. No sé, Fabiola, tú, si te quieres también despedir, ya. Sí, súper contenta con las chicas por todas las respuestas que han dado al foro. Yo creo que desde el día de ayer y el día de hoy ha sido un 40% súper activas. El día de hoy un 70%. Entonces, sí, instamos a que puedan terminar. Profe, una pregunta. Diga. Lo que pasa es que en la sexta yo la voy a responder y el teléfono me la tapa. Entonces no me da forma de escribir en ese. Como yo soy más bien corroncha en ese sentido, no sé cómo se mueve esa vaina. Ya te vamos a mandar el enlace directo que dice Foro 6, ¿sí? Me escriben al grupo. No, es la última, exacto, que la respuesta me es central, porque no me da para escribir. Muchas gracias. Tranquila. Sí, tranquila, claro que sí. Entonces, nada, instar a que terminen los foros, ahí se va a estar haciendo la observación para que todas queden en verde esta semana. Entonces, nada, un abrazo y se les quiere. Y Sandra, me toca acotar que hasta este módulo, yo que soy contador público, pues vengo bastante sensibilizada con todo el material e impactada con las historias que hemos visto en todo este documento, en todos estos documentos del taller. Así que creo que ustedes aprenden y de este lado nosotros también. Así es. Muchísimas gracias y bendiciones. Descansen, chicas, se les quiere un montón. Gracias, buenas noches. Chao. Compañera, mi nombre es Luz Marina. Yo creo que a mí me falta es el mural, porque yo no alcancé, escribí, pero no alcancé a montar la foto. Entonces, para que me hagan el favor, también me manden para Buenas noches, hasta luego. Así es. Chao, chicas. Hasta luego, muchas gracias. Que pasen feliz noche.